Muchas gracias. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, doctora, sí lo escuchamos. Listo. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Leonela Candia. Primero, muy agradecida con la Asociación de Patología por darnos la oportunidad y a todos, bueno, saludarlos por esta semana de medicina de laboratorio. Esta noche yo voy a hablar acerca de los biomarcadores en tiempos de pandemia y, bueno, también voy a dar algunas reflexiones con respecto a lo aprendido en las experiencias en este último congreso de la LAPAC. Esos son los puntos que voy a tratar: la evolución de la sepsis, biomarcadores en COVID y nuestras conclusiones finales. Y para empezar, una breve reseña de lo que ha sido la historia del sepsis, ¿no? Viene desde tiempo atrás, de los tiempos de Hipócrates, viene del griego sepo, que significa me descompenso. Desde ahí se han ido agregando diferentes conceptos, como por ejemplo el rol en la respuesta del huésped y otros marcadores, como vemos en la línea de marcadores, como el lactato, la leucocitosis, y desde los 80 la proteína C reactiva. Además de que también por esos años se introduce la idea de los biomarcadores para estos cuadros sépticos. Más o menos por los 90 también empiezan a haber los primeros consensos con respecto a las definiciones, y la primera definición era que la sepsis era la respuesta inflamatoria sistémica asociada a un foco infeccioso, ¿no? En un estado de hiperinflamación. Más adelante se agregan otros conceptos como este paradigma entre la respuesta inflamatoria y una respuesta antiinflamatoria compensatoria. Y vemos cómo en el pasar del tiempo se van agregando más biomarcadores, como la interleuquina 6, también por los años 80, o la procalcitonina, y ya para el 2000 un receptor de células mieloides, ¿no? Que se expresan en algunas células fagocíticas para lo que es la respuesta proinflamatoria. Ya 2001 y el último consenso que se realizó en el 2016, ¿no? Este último consenso que da la última definición más actualizada de lo que es la sepsis, ¿no? Entonces, en esta última reunión de expertos internacionales de diferentes especialidades, la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos y la Sociedad de Cuidados Críticos, ¿no? Convocaron diferentes especialidades entre enfermedades infecciosas y quirúrgicas para hablar de los conceptos actuales de la sepsis en función a los cambios orgánicos, morfológicos, de biología celular, bioquímica e inmunológicos que se daban. Y se forjan nuevas definiciones más actualizadas, ¿no? Se tiene que valorar también que estos cuadros tienen signos y síntomas muy inespecíficos. Entonces, hay que ver los métodos para valorar los criterios clínicos, que deben incluir validez, confiabilidad, consistencia y disponibilidad, así como la justificación biológica de los mismos, ¿no? Entonces, se concluye y se determina como sepsis a una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta aberrante del huésped ante una infección. Además, también se agrega o se evidencia que la disfunción orgánica según la escala que, bueno, conocemos ahora como SOF, ¿no? Entonces, en resumen, la definición de sepsis es la respuesta aberrante, ¿no? Anormal del huésped ante un proceso infeccioso. Esta respuesta puede amplificarse por factores endógenos, y aquí el que tiene la mayor importancia es el sistema inmunológico. Va a haber una relación cambiante entre la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria. Así también es importante recalcar la heterogeneidad de la biología, la variación clínica entre pacientes y, bueno, la sobreexpresión de genes y el aumento de mediadores en la respuesta inmunitaria son las principales causas de síndromes de disfunción orgánica múltiple, debido al agotamiento rápido de nuestras reservas energéticas, que van a conducir al final a un síndrome de inmunosupresión hipercatabólico y a una inflamación persistente. Bueno, como todos sabemos, y recordando un poco de nuestra inmunología, ¿no? Esta sobreestimulación por los DAM, estos patrones asociados a daño como respuesta,
del huésped, ¿no?, ante un patógeno. Vemos en esta línea de batalla a las células de defensa innata, recordando que tenemos dos receptores, los receptores extracelulares como el tipo TOL y los receptores intracelulares como el tipo NOD, que van a detectar patógenos intracelulares, y en estos, sobre todo los virus intracelulares, y nuestra batalla del día a día en esta pandemia ahora. Entonces, esos patógenos intracelulares van a fomentar la formación de inflasomas que contienen una gran cantidad de citoquinas que al final van a ser liberadas, potenciando o amplificando la respuesta del huésped, ¿no? Entonces, van a haber señales de alerta que se van a enviar al sistema circulatorio, ¿no?, que se van a expresar para estimular la producción de otros reactantes de fase aguda, como son la procalcitonina o la proteína C reactiva, ¿no? De estos biomarcadores, que es lo que vamos a hablar a continuación, son moléculas en general que pueden medirse objetivamente, y más que moléculas, son parámetros que pueden medirse objetivamente, como habíamos visto anteriormente en la definición de SIRS. Por ejemplo, se hablaba de frecuencia cardíaca, temperatura, leucocitos, ¿no? En este caso vamos a hablar de moléculas o biomoléculas que se pueden medir objetivamente, ¿no?, que son indicadores que nos van a ayudar a diferenciar entre un proceso biológico normal y otro patológico. Y van a representar los cambios bioquímicos que ocurren a nivel celular. ¿Y cuál es la importancia o la utilidad de estos biomarcadores en la sepsis, o para qué nos van a servir? Para determinar diagnósticos tempranos, el pronóstico de nuestros pacientes y respuestas al tratamiento, si son efectivos o no nuestros tratamientos, o deberían serlo, y para diferenciar en la respuesta inflamatoria o es un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el biomarcador ideal y cuáles son las características que debería tener? Debería ser fácil de interpretar, reproducible, rápido, ¿no? Dado la clínica del paciente y el estado en los que se encuentran, debe ser rápido, objetivo, específico, y muchos de los biomarcadores van a tener una debilidad en este punto. Impacto clínico, como lo hemos visto en esta pandemia, el laboratorio ha sobresalido mucho, ¿no?, en lo que son la detección del virus, los controles, bueno, en el caso, por ejemplo, los perfiles COVID, muy conocidos durante la evaluación de los pacientes, el impacto clínico. Los niveles y las variaciones de interés, ¿no?, los controles que se hace, está mejorando, está siendo efectivo el tratamiento, y creo que un punto muy importante es la disponibilidad, porque no nos sirve tener un marcador ideal si no lo podemos tener disponible para nuestra población. Entonces, bueno, lamentablemente no existe un marcador de oro ideal para diagnosticar la sepsis. ¿Debido a qué? Debido a la variabilidad. Como hemos visto, la diferencia biológica entre pacientes va a poner muchas dificultades para identificar estos biomarcadores. Otras características, como por ejemplo las metodologías que utilizamos en laboratorio, no podemos estandarizar quizás estos biomarcadores, y los distintos periodos clínicos en los que se presentan los pacientes. También la cinética de cada biomarcador, que es muy importante, ¿no? Y otros interferentes o inhibidores del método, ¿no?, que ya vamos a ver también más adelante, importante. Entonces, ¿cuáles han sido los biomarcadores más utilizados? Y aquí otra vez la imagen siempre de la batalla de nuestras células inmunitarias que van a expresar sus herramientas de defensa. Tenemos a la presepsina, muy conocida, que es una fracción soluble de una glicoproteína, la CD14, otra vez el receptor, y la interleuquina 6, que esta interleuquina 6 ha sido también muy utilizada para lo que son los ensayos clínicos para tratamientos con biológicos, ¿no? Esta interleuquina 6 va a estimular la producción de reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva o la procalcitonina. Y pongo esas tres banderitas, Argentina, Brasil y Chile, porque en este congreso fueron los representantes el doctor Alejandro Rodríguez, en el caso de Argentina, el doctor Tiago Lisbao y el doctor Carlos Romero de
Chile, quienes hablaron de sus experiencias con estos biomarcadores en sus diferentes países, ¿no? Y ellos, pues, utilizaron la proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio, el más utilizado, el más conocido, la procalcitonina, que es un marcador infeccioso, y vamos a ver cuál es la utilidad de este. Hablaron del dímero D, no es importante, y aunque es un marcador que nos ayuda a diferenciar entre un proceso tromboembólico venoso, también es un marcador inflamatorio, no solo estos eventos. Y dejaron otros marcadores, ya debido a la disponibilidad, y de hecho no trabajan con estos biomarcadores porque son exclusivos para estudios, ¿no? Vamos a hablar de la procalcitonina más adelante y de la PCR vamos a hablar ahora. Es un reactante de fase aguda, una citoquina proinflamatoria que se estimula por la interleuquina 6, ya habíamos hablado de ella. Su función principal es la opsonización y su producción es principalmente hepática, aunque también hay una producción extrahepática, y esto ayuda en los casos de pacientes que tienen un daño hepático. Todavía se va a poder valorar la función de la procalcitonina, de la proteína C reactiva, ¿no? Aunque es inespecífica de infecciones, es más específica para procesos inflamatorios. Y vamos a ver la importancia de la cinética. Cuando inicia su elevación, que es las líneas punteadas de marrón, inicia a las 4 o 6 horas, su pico máximo que llega a las 36 y 48 horas, y su tiempo de vida de media de las 18 a 20 horas. Vamos a ver cuál es el valor clínico. Entonces, la variable cuantitativa es una variable cuantitativa, ¿no? Que estas variables, al ser cuantitativas, tienen que tener valores de referencia, puntos de corte. Y es muy difícil llegar a un punto de corte en la población porque tienen otros factores que pueden alterarse, como la edad, por ejemplo, la obesidad. Los consumidores de tabaco presentan elevación en la proteína C reactiva, y nosotros quizá al elevar el punto de corte también perdemos la especificidad de esta prueba. Entonces, la importancia o su utilidad clínica en realidad es en su cinética, en las determinaciones constantes que se hacen comparando si hay una elevación constante o empieza a disminuir, para ver si nuestro tratamiento ha sido efectivo, ¿no? Entonces, no hay beneficios claros en el diagnóstico, o sea, en la primera determinación, pero sí hay beneficios en el seguimiento, ¿no?, de los pacientes, y por ejemplo, en las guías terapéuticas, ¿no?, en la cinética. En el caso, por ejemplo, de los biológicos que están en boga ahora en el tratamiento del COVID, como el tocilizumab, ¿no?, que inhibe la señal de la interleuquina 6, como hemos visto, un estimulante para que se produzca esta proteína. Entonces, al inhibir se disminuye la producción, y obviamente vamos a ver una disminución en las siguientes determinaciones que se dan en los controles. La procalcitonina, en cambio, es un precursor, ¿no?, un péptido precursor de la calcitonina, que se encarga de la regulación del calcio, que en condiciones normales se va a producir por células tiroideas, y en procesos infecciosos se va a producir por sistemas extratiroideos. Y de estos sistemas extratiroideos, los principales, el sistema mononuclear fagocítico. Entonces, ¿qué lo hace un poco más específica? Es que su estimulación no solo son por factores humorales, como hemos visto en la interleuquina 6, o el factor necrosis tumoral alfa, sino también por directamente endotoxinas de las bacterias, lo que lo hace más específica de infecciones bacterianas. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver la sensibilidad y especificidad de diferentes biomarcadores, y estos se comparan. La procalcitonina es la primera línea, y como vemos tiene una mayor sensibilidad y especificidad en comparación a la proteína C reactiva, incluso la interleuquina C y al lactato, para las infecciones bacterianas. Pero hablamos de infecciones bacterianas y no estamos hablando de infecciones virales, y vamos a ver más adelante esa relación. Entonces, igual es importante reconocer la cinética de este biomarcador, cuando se eleva, cuando llega a su pico máximo y cuando empieza su descenso, ¿no? Esta es mucho más rápida de establecer, ¿no?, su pico máximo a las 8 horas, y puede permanecer estable durante 24 horas, lo que nos permite, ¿no?, detectar a los pacientes que llegan a la emergencia. Entonces, en el caso de las infecciones virales, la respuesta inflamatorias bacterianas van a producir, por ejemplo, interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que tienen una regulación positiva para la producción de procalcitonina. En el caso de infecciones virales, como es el COVID o la influenza H1N1, van a producir
por la vía del interferón gamma, y esta tiene un feedback negativo, entonces no va a haber una elevación de procalcitonina como la vemos en las infecciones bacterianas. ¿Y cuál es la utilidad entonces? Nos sirve para ver coinfección bacteriana. ¿Y cuál es la importancia de esto? Tenemos muchos pacientes en los hospitalizados o no hospitalizados que están recibiendo terapia antibiótica de amplio espectro y no lo ameritan. Muchos pacientes en casa que reciben terapia antibiótica porque el vecino, el familiar le dijo, a mí me indicaron esto y me fue muy bien, y en realidad no tienen indicación. Y últimamente, adicional a los pacientes que vienen con COVID, estamos viendo pacientes con insuficiencias renales o fallas hepáticas debido a terapias antibióticas y corticoides, ¿no? Prolongados. Entonces, hay un factor importante. En este estudio, ¿no? Que compara la experiencia que tuvieron con la gripe H1N1, en donde se ve las coinfecciones que tuvieron con los pacientes confirmados por el H1N1, que fue del 15 al 20%. En relación a los pacientes, por ejemplo, con COVID, pacientes críticos, solo 8% coinfectados y hospitalizados 6%. Entonces, nuestra tasa de coinfección no es tan alta. Sin embargo, 9 de cada 10 pacientes recibe terapia antibiótica innecesaria, sin que esto ayude a nuestras tasas de mortalidad, como lo hemos visto en las últimas semanas, tasas de mortalidad muy elevadas, y están recibiendo antibióticos de amplio espectro. Y esto debido a ¿qué? A la vía de interferón y a la inmunosupresión del COVID, como hemos visto, debido al desgaste, al agotamiento de nuestros recursos energéticos, ¿no? Entonces, este es otro estudio, y también es un estudio en donde se valora pues las coinfecciones, y mucho hablaron en este congreso de las superinfecciones con el aspergillus. Tenemos pacientes intubados con ventilación mecánica prolongada. Habría que ver cómo están nuestras superinfecciones y nuestras coinfecciones en esos pacientes. Y el indicador, como tenemos, aparece en nosotros en esos indicadores de interleuquina 6, pero la más disponible es la procalcitonina, que es un buen marcador. Hemos visto su sensibilidad y nos serviría mucho para detectar qué pacientes ameritan y qué pacientes no ameritan. En el caso de los biomarcadores y el COVID, este es, bueno, creo que todos lo hemos visto, la primera publicación del Lancet, que habla de los factores de riesgo asociados a mortalidad en pacientes con COVID, y vemos los diferentes biomarcadores que han abordado, entre recuento linfocítico, dímero D, interleuquina 6, ferritina, que bueno, hay que ver cuál es el valor clínico, deshidrogenasa láctica y otros marcadores como la troponina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema con este primer informe? La muestra no es suficientemente grande para darle valor. Segundo, la tasa de no sobrevivientes todos ellos han tenido sepsis. Entonces, obviamente vamos a ver elevación en los puntos críticos. Sin embargo, los sobrevivientes solo tuvieron sepsis la mitad de pacientes. Por lo tanto, la comparación es muy ambigua. Luego, para fines del 2020, la IFCC también sacó una guía donde estudió diferente literatura de diferentes metaanálisis y concluyó las diferentes recomendaciones de los diferentes marcadores, tanto bioquímicos como hematológicos, asociados a peor curso clínico, asociado a mal pronóstico, ¿no? Y a infecciones secundarias, como es el caso de la procalcitonina. Entonces, sin embargo, la conclusión final es que existe diferente bibliografía que genera un desafío por los limitantes que presentan. Los tamaños de muestras son pequeños, hay restricción en el sitio de evaluación, hay mucho sesgo de elección de la población, y hay el uso de diferentes criterios de valoración, como por ejemplo el dímero D, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se ha demostrado que niveles bajos de calcitonina tienen un valor predictivo negativo en el 90% de coinfecciones en pacientes que se ha confirmado H1N1, que podríamos utilizar la procalcitonina en este caso, en los casos de que se elevara, para decir que el paciente tiene una coinfección bacteriana y hacer un uso adecuado de nuestros recursos. Se nos vienen también las multiresistencias asociadas a toda esta utilización de antibióticos, quizá innecesarios en el paciente, que no amerita porque no se ha visto relación con la disminución de la tasa de mortalidad. En el caso del dímero D, como habíamos dicho, la principal importancia de es diferenciar
el tromboembolismo venoso, ¿no? Y sobre todo el pulmonar y la trombosis venosa profunda. El dímero D se eleva por una fibrinólisis secundaria. Sin embargo, también hay otros factores que incluyen la inflamación y la sepsis. Entonces, puede elevarse no solo por un trastorno de coagulación, sino por un proceso inflamatorio. Entonces, no significa necesariamente que el paciente tenga un tromboembolismo venoso, a menos que se confirme con una imagen, una ecografía, no sé. Y hay otros factores intrínsecos, factores endógenos del paciente, como por ejemplo la edad, que se correlaciona con niveles elevados del dímero D. Esta otra publicación, por ejemplo, nos habla de los porcentajes de los pacientes que han tenido eventos trombóticos y eventos hemorrágicos, ¿no? Tiene la misma tasa que un paciente de cualquier otra enfermedad crítica. Entonces, en realidad no hay una relación diferente a la que sea cualquier otra enfermedad crítica. Lo que sí es importante resaltar es que también se han visto tasas de sangrado. Entonces, ¿qué tan importante es estudiar y ver si realmente el paciente amerita una anticoagulación profiláctica, ¿no? Muchos de estos pacientes han tenido eventos y eventos de sangrados mayores, ¿no? Entonces, bueno, como habíamos dicho, los fenómenos trombolíticos son similares que otros pacientes, ¿no? Esta trombosis puede estar asociada al proceso inflamatorio y no solamente a un trastorno de coagulación, ¿no? Y el aumento sí nos habla del pronóstico, pero no solo en el COVID, en general, en cualquier paciente crítico, y no hay evidencia de que la anticoagulación empírica se asocia a una mejor evolución. Y ya, por último, algo muy importante es que se han clasificado fenotipos de pacientes del COVID, ¿no? Tenemos fenotipos intermedios, moderados y severos, y dentro de esta clasificación, o la función de esta clasificación, es para determinar cómo podríamos evaluar, abocar nuestro tratamiento para mejorar las tasas de mortalidad en estos pacientes. Y estos fenotipos se dividen en diferentes factores, y dentro de estos factores está la deshidrogenasa láctica, el dímero D, la ferritina y otros factores. Entonces, por ejemplo, en este diagrama podemos ver que la mayoría, en la primera imagen, el diagrama A, la mayoría de los pacientes están en el fenotipo A, que es el COVID leve. La segunda gran parte es la moderada y una pequeña porción es el COVID grave. Y como vemos, dentro de cada fenotipo vamos a ver el porcentaje de supervivientes, que es el color verde, en el fenotipo A, en el fenotipo B y en el fenotipo C, que son los pacientes con COVID ya severo. Vamos a ver que se dividen los supervivientes y sobrevivientes, y ambos tienen casi los mismos indicadores de letalidad, no solo laboratoriales, sino injuria renal, tenemos Apache elevado, SOFAS igual, también las gasometrías, ¿no? Entonces, ¿para qué nos servirían estos fenotipos? Para adecuar tratamientos ideales para cada tipo de paciente. Como conclusión final, es importante la utilización de niveles de la PCR como guía de tratamiento, de seguimiento, en el caso de las interleuquinas, otros tratamientos biológicos. Muchos de nuestros hospitales están incluidos en estos ensayos clínicos para biológicos, ¿no? Las coinfecciones bacterianas son frecuentes, aunque más frecuentes en las infecciones de las influencias, por ejemplo. En nuestros pacientes COVID habría que evaluar la utilización de procalcitonina, y si no, si amerita tratamiento antibiótico. No hay que descartar la utilidad. Habría que de todas maneras hacer un estudio de la utilidad de la procalcitonina para las coinfecciones en COVID. Y el dímero D en general sí es un marcador de severidad, pero no solo para el COVID, sino para todos los pacientes, ¿no? Y la anticoagulación profiláctica no se ha evidenciado clínicamente que esté asociada a eventos, a disminuir la mortalidad. Sin embargo, hay que ver en cuenta el potencial riesgo de sangrado, ¿no? Muchos pacientes que están recibiendo tratamiento en casa, ambulatoriamente. Y también la heterogeneidad de cada paciente, ¿no? Es necesario los estudios de los diferentes fenotipos para optimizar nuestro tratamiento. Bueno, muchas gracias por la atención a todos los oyentes.